DASAM, Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. Pacto, ¿no? Con Dios y a la misma vez con Satanás, porque en la religión, en ese tipo de religión se hace, tú trabajas bien y mal, haces pacto con Dios y con Satanás. Y yo lo hice, pasé la ceremonia. Recuerdo que en la ceremonia, cuando a mí me estaban haciendo la primera parte de esa ceremonia, a mí me entra alguien a un cuarto, eso se prepara, una ceremonia de que se prepara por días, se llevan animales, y cuando me entran al cuarto, me entran con los ojos tapados, ¿no? Vendados, y me entra un tal padrino de espalda, que es el que me lleva. Y entonces cuando me empiezan a la ceremonia, hay dos personas que por atrás de mí que están todo el tiempo en la ceremonia, y esa ceremonia es una ceremonia que te rayan el cuerpo con cristales, con cosas así, te hacen una famosa firma. O sea, te cortan. Sí, te hacen firmas. Ellos le llaman firmas, son unos dibujos. Cada dibujo eso tiene significado de dependencia al Dios por donde tú te toque, ¿no? Y entonces, haciéndome esa ceremonia, yo con los ojos tapados, yo me desmayé. Y no me desmayé por nada. Yo empecé, según me dijeron después, porque después fue como un bonche. Me estaban celebrando. Oye, si tú ves como tú empecé a tirar el cuerpo así para atrás, ¿no? Yo estaba vendido, yo si me desmayaba me caía, no era que yo perdí el conocimiento, yo no supe lo que pasó, pero sí empecé a tener convulsiones. Yo no padezco ninguna enfermedad, ¿no? Entonces, eso son experiencias que pasé de primera. Al tener esa edad, pasar por lo que estaba pasando, y todo, eso fue la vida. Yo tuve vida ahí, de ahí salí, y entró entonces lo que es mi vida. Yo entregué mi vida a eso, y ahí fue un impacto grande en mi vida. La entregué totalmente en ese tipo de religión. Fue cuando ahí conocí ese tipo de religión, ese tipo de fe. Una fe que todo valía. Yo podía seguir siendo la misma persona que era antes. Se me restauró toda mi vida referente a todo, a lo que había llegado ahí. Todo lo contrario, entonces empezó como las cosas del mundo, como lo que Satanás te ofrece. Empecé a tener entonces placer y satisfacción, y me dio todo lo que a mi medida pudiera haber en la vida. Por verme así, empecé a ver entonces en mi vida muchas mujeres, como a todo ser humano, por la carne, por la naturaleza esta pecadora que tenemos, nos encanta mucho ocupar el lugar de Dios y nos gusta ser famosos. Y a la medida de las posibilidades donde yo vivía, donde yo me rodeaba, yo empecé a ser famoso en ese aspecto, como lo eran los otros padrinos. Empecé a escalar en ese tipo de religión y fue mi vida. Me dediqué completamente a eso, y junto con eso venía el alcohol, venía la droga, venía la promiscuidad, todo ese tipo de cosas, las pastillas, y esa fue mi vida. Así fue como entré en esa religión, me encantó completamente. Empecé a escalar en la religión. Había salido de lo que se llama la casa de este tal padrino y llegué con los años a procrear mi propia casa. Llegué a ser padrino. Alerta. Entonces, por eso sabe el tipo de droga, estar alerta. Aquí choqué con la cocaína y llegué aquí a los 30 años. 30 años. Entonces estuve desde los 30 hasta los 38 años aproximadamente en ese tipo de vida aquí. La cocaína, como base de la religión, era un adicto o una persona funcional, por ende funcionaba todo eso. Aquí llegué, tenía casa, tenía un negocio propio, tenía una rastra que era mía, y seguí con esa vida promiscua, ¿no? Y había dejado una hija en Cuba, aquí también dejé una hija después, y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que le salí huyendo a mi casa de niño, lo que rechazaba, bueno, me involucré de lleno. Ya estando en ese tipo de vida aquí, haciendo lo mismo, al contrario, sumando
lo que era esta vida, lo que era la cocaína, había llegado a un país como este, wow, lo máximo. Pero llegó una etapa en mi vida, aproximadamente 38 años, algo, antes de los 40 años exactamente. Llegó una etapa en mi vida de que todo el placer que yo había obtenido, ¿no? Que me daba esa vida, el sexo, el alcohol, la cocaína, empezó a dejar de tener placer en mi vida. No sentía satisfacción por esas cosas. Entonces empecé a sentir dentro de mí que no era un sentimiento, era como un vacío. Era un vacío porque teniendo todas esas cosas, ¿no? Teniendo todo. Tenía casa, tenía las mujeres, tenía el negocio, tenía la manera todavía de usar. Empecé a sentirme un vacío dentro de mí. Algo parecido como a una tristeza, pero sin sentido. Porque entonces todo lo que me dio placer empezó en ese trance de casi 2 años a empezar a sentir hasta rechazo a él. Porque quería, no sentía el placer ni en el sexo, ni en la cocaína, ni en el alcohol, ni en el juego. Entonces empecé a sufrir ese tipo de consecuencias. Pero a la misma vez no podía desprenderme de todo eso. Llegó entonces a estar buscando en la calle como un loco, con un carro para arriba y para abajo, recogiendo las mujeres que estaban ya adictas, tiradas en la esquina. Ahí llegué yo y yo no me estaba dando cuenta de eso en mi mente. Wow. Entonces mis famosos dioses, ¿no? Estos que me dieron todo ese placer y toda esa fama y todo ese egocentrismo, todavía estaban ahí, todavía yo era esclavo de ellos. Todavía yo les seguía dando cuando les tocaba que tenían que comer y cuando tenían su ceremonia. Yo era esclavo de ellos, esa era mi vida, pero yo había llegado ahí y no había en mi mente, en mi conocimiento, cómo era posible que yo estuviera ahí teniendo esos poderes y a la misma vez no poderme salir. Y llegué a estar tan de orilla, que llegué a pasar mi vida, aproximadamente de esos 2 años, teniendo de todo y no teniendo nada. Empecé a apartarme y empecé a sentirme bien, a sentirme con un confort en mi vacío, sin entender y sin compartirlo con nadie, con los hombres, con los que no tenían nada de verdad. Pero yo teniendo, estaba allí junto con ellos. Entonces, en ese contorno, en muchas ocasiones yo recuerdo estar en el uso, estar lujuriado por las personas, por las mujeres que ya estaban en ese tipo de vida, tiradas a la orilla, yo sentir lujuria por ellas. Eso para mí era imposible. Empecé a sentirlo. Yo estaba ahí y en ese contorno muchas veces ahí yo salía así en mi mente, un momentico así salía y yo me preguntaba, wow, me daba cuenta de lo que hago aquí. Pero con la misma me estaba de nuevo en ese tipo de vida. Ahí, en esa etapa de mi vida, en ese momento de mi vida, ahí donde yo estaba, llegó una hermana de este ministerio que se llama Nuevo Caminar, ministerio católico, que se dedica a ayudar a las personas, ¿no? A través de la gracia de Dios, de la fuerza y a la misma vez con personas que tengan problemas de droga y alcohol, ¿no? Ese tipo de problemas. Y esta persona llegó ahí, esta señora llegó ahí, hermano, Luz Marina se llama, llegó ahí y ahí fue a llevarme, ahí fue Dios a sacarme, ahí. Yo sin quererlo, yo sin necesitarlo, yo sin tener una idea, porque ya yo tenía a Dios en mi vida, Dios eran mis dioses. No me podía llevar una cruz, porque esa cruz, con ese crucifijo, con Cristo crucificado, lo tenía yo delante de mi fundamento. No había manera de que yo pudiera entender eso ni aceptarle eso. Dios quiso, por su gracia y por su misericordia, y fue allí a manifestarse en esta vida, no por mérito ni por necesidad, sino solo por la gracia de él. Fue allí, esta persona me llevó, me fue allí, me invitó al ministerio, era como un miércoles. Ministerio funciona miércoles, jueves, lunes, miércoles y viernes. El mismo miércoles eso fue por la noche, yo fui al ministerio y ahí me atendió otro hermano, Ramón Cabrera, y me invitaron a un seminario, a un retiro que se hacía cada 3 meses aproximadamente, un fin de semana. Eso fue un miércoles y accedí a ir el viernes. Yo fui a estos retiros, duran viernes, sábado y domingo.
Yo fui el viernes por la noche, me llevaron a un ómnibus, a un campamento, era un retiro de hombres solo. Y no tengo detalles de lo que fue el viernes, no tengo detalles de lo que fue el sábado, el día entero. Detalles de ese seminario tengo el sábado por la noche. Se llega a un momento de retiro que las personas oran por los participantes, una efusión del Espíritu Santo. Entiendo lo que es ahora, cuando que ellos no tenían idea. Llega ese sábado por la noche, yo me metí, no recuerdo, no tengo un detalle de lo que pasó el viernes, cómo me sentía el sábado, de eso no recuerdo absolutamente nada. Recuerdo ese sábado, que entrada a la noche, después de las 10, las 11, por ahí, empiezan a orar. Habían participantes, entre participantes y equipos, 60, 50, 70, no tengo una idea de hombre. Y cuando están orando, yo veo ahí adelante personas. Yo siempre rechazaba todo lo que tenía que ver con la iglesia, lo poco que conocía de la iglesia católica. Hasta inclusive aquí encontré un librito que yo usaba mucho allá en Cuba. El librito decía lo que Dios hace que no tiene sentido. No me acuerdo quién es la autora, no sé, pero yo lo usaba porque ahí el librito hablaba de personas buenas y demás que dedicaban a Dios, que le daban un cárcel porque Dios hace esto, pero con un sentido cristiano de verdad. Había un objetivo en eso, pero yo lo utilizaba para tirárselo en la cara a aquel tipo de personas, a los curas o a los demás. Y aquí también lo usaba. Entonces yo al ver a aquellas personas orando y poniéndole y hablando y eso, y yo hablaba hasta un dialecto en esa religión, pero cuando yo oía, era un rechazo grande en mí. Yo me encontraba muy superior a todas esas cosas. Entonces empezaron a orar, algunas personas caían, otras. Entonces viene un hermano y se me acerca y me invita a que vayan a orar por mí. Y yo le dije que no. Y yo por dentro de mí, ¿cómo voy a ir allí si mis dioses, no? Mis dioses, yo tengo poderes superiores. ¿Quién era yo? Yo allí me encontraba como la persona más superior que los demás. Sin darme cuenta de dónde yo venía, estaba tirado como los hombres en una esquina, con un vacío dentro de mí. Y yo todavía creía en mis dioses y eran mis dioses. Y sin embargo, yo estaba allí, tirado allí, vacío por dentro. Es una mezcla de sentimiento, de dolor, de tristeza, de culpa. No sé, no puedo expresarlo. Me sentía vacío teniendo todo. Lo que toda una vida me satisfazo. Entonces, este hermano viene por segunda vez y me invita. Y yo voy allí a que oren por mí. La persona que estaba orando por mí, recuerdo quién es, porque después tuve muchos años de relación con ella. Empezó, me dijo con las manos, sí, van, empezó no sé lo que estaba diciendo, pero empezó a orar por mí. Y yo fui como, ya voy a salir de esto porque me estaban cayendo arriba, ¿no? Para que yo fuera. Yo fui. Empezó a orar. Yo siempre fui una persona de niño, ¿no? De niño. Yo lo que recuerdo de esa parte de niño es que si lloré fue chiquito y no lo recuerdo, pero sí recuerdo, y está marcado en mi vida, que mi difunta madre se acostumbraba en Cuba a dar chancletazos, a dar golpes, y empezaba por un chancletazo, pero al yo no llorar, iba aumentando y me daba más duro. Yo recuerdo que ella terminaba en una crisis dándome con lo que tuviera en la mano, porque yo no echaba una lágrima, no lloraba. Cuando llegué al mundo, fui de la casa, 16, 17, llorar para mí en ese mundo que yo vivía era un símbolo de debilidad. Quiere decir que yo no recuerdo haber llorado nunca. Wow. Tenía un sentimiento de eso, no, los ojos no se me podían a mí aguar. Eso era, y además no creo haberlo sentido nunca. Y cuando se puso el hermano este oral, no recuerdo el tiempo que pasó, fue bien rápido. A mí me vino un sentimiento muy grande dentro de mí, que yo empecé a llorar, pero a gritos. Fue tanto la lloradera que yo me tuve que arrodillar en el piso, esconderme, ¿no? Porque a la misma vez había muchos hombres que venían del mundo. Hombres, eso para mí es algo que yo no podía hacer, pero no podía dejar de hacerlo. Y lloraba, lloré como un niño. Fue un impacto grande en mi vida. Imagínense, nunca haber llorado y que yo haya formado delante de este mundo, que para mí todavía es un mundo de los hombres, una perreta de esa manera, como se dice. Me impactó mucho. Eso fue lo que yo recuerdo de ese viernes, ese sábado, ese momentico en la noche. Me fui a acostar, me imagino, con todas estas ideas en la cabeza, impactado.
El domingo cuando amaneció fue el domingo más lindo de mi vida, porque yo me percaté por primera vez en mi vida. Yo sabía que los árboles y la vegetación era verde, pero haberme yo parado, contemplar, mirar el verde de los árboles, no creo haberlo hecho nunca. Y yo me vi qué lindo verde ese. Primera vez que pude yo ver algo lindo. Así me impactó. Eso fue en el 2004, un enero aproximadamente, fue en enero del 2004. ¿Qué pasó? Yo salí el domingo ese día. Desde ese domingo, Dios me liberó de la obsesión de usar droga, de usar alcohol, de jugar, de exceso compulsivo. Él me liberó desde ese domingo, hace aproximadamente 19 años, va a ser 20 años en enero. Yo más nunca he sentido esa obsesión de esa esclavitud que yo no podía dejar de usar. Yo más nunca lo he sentido.